de audio, parece, ¿no? Ah, perfecto. No, pero ahora se escucha perfecto. Ahora se escucha bien. Así es. Claudio está ahí, abogado, experto en temas de familia. Cuéntanos, Claudio, cómo está hoy el trabajo en términos de la justicia. ¿Están con... Bien, comentarte un poco que el tema judicial hoy, el panorama actual, nosotros estuvimos hace un tiempo atrás hablando, ¿cierto? Desde la vereda de cómo funcionaría o cómo estaría funcionando en un tiempo futuro el panorama judicial. Porque lamentablemente nosotros nos reunimos, creo que fue como en el periodo marzo-abril, en el que estuvimos hablando un poquito de cómo el COVID podría afectar el funcionamiento y la verdad que evidentemente se afectó. Esta afectación que hubo fue netamente desde el punto de vista de cómo se podían ejecutar los espacios de tiempo para que las personas pudieran acudir al tribunal con las medidas sanitarias pertinentes, manteniendo, ¿cierto?, el distanciamiento social y también las medidas de higiene necesarias para poder evitar la propagación del virus. Y obviamente eso ha modificado hartas cosas. Yo que te sigo en redes sociales he visto que está ahí en audiencias vía streaming, ¿no? Así es, las audiencias ahora se están haciendo de forma. Teleaudiencia sería, ¿no? Claro, teleaudiencia, se está implementando lo que es el sistema Zoom en los tribunales de familia, mayoritariamente, y en las cortes de apelaciones de Santiago al menos se está utilizando una plataforma del sistema Poder Judicial que se llama Webex. En aquella los abogados nos tenemos que hacer parte indicando nuestras formas de contacto, ¿cierto? Ya sea a través de correo electrónico, ya sea también el teléfono celular para que podamos coordinar y poder hacer ese servicio judicial, ¿cierto? De manera óptima. Obviamente han sucedido algunas cosas complejas, puesto que el sistema de estar trabajando en casa es complejo para todos y desde el punto de vista de la acústica, de los ruidos, de las formas como se deben llevar los procesos también es complejo, desde esa óptica. Me imagino también que eso tendrá un tiempo, ¿no? Por lo menos estará así un tiempo importante todavía. Sí, evidentemente, esto comenzó a tomar su auge a nivel nacional desde el mes de abril, finales de abril, empezó la tramitación ya desde el punto de vista digital a través de medios digitales con soporte de telellamada, porque la tramitación digital en Chile ya llevamos un par de años ya con esta tramitación digital que lo que ha generado es evitar que el papel, ¿cierto?, el documento físico llegue al tribunal. Entonces, lo que ahora tenemos nosotros es a través del documento de Word, ¿cierto? Se crea, ¿cierto?, un documento, un escrito, una demanda, y esa demanda finalmente se termina presentando en los tribunales a través en formato PDF. Y esta tramitación se hace toda desde el punto de vista electrónica, ¿cierto? Pero lo que no había pasado era que las audiencias se llevaran desde esta forma de telellamada, ¿cierto? En el que las personas no están y eso también genera, como te comentaba en un comienzo, algunas complejidades tanto para los abogados, para los jueces y para las partes, porque no pueden estar in situ con su abogado, ¿cierto?, para que lo aconseje y lo asesore mientras el juicio oral se desarrolla. Bien, Claudio, ¿qué te parece si nos metemos en el tema que invitamos hoy día que vamos a proponer hoy como tema de conversación? Uno de los temas. Sí, La perfecto. semana pasada avanzó en la Cámara de Diputados Uh -huh. el proyecto de ley sobre pensión de alimentos. ¿Nos Así es. podría ilustrar en términos de lo que significa esta modificación? Sí, efectivamente. Primero señalar que la pensión de alimentos o la ley de pensión de alimentos, nosotros la tenemos vigente desde el año 1962, una ley bastante antigua ya, y esta ley, básicamente el título que tiene es un contenido bastante moralista, ¿cierto? Nosotros hemos hablado en ocasiones pasadas y también en algunas intervenciones que el legislador tiene que siempre ir avanzando, pero yo quiero partir con eso, también a modo de opinión personal, ¿cierto? Porque la ley se llama Ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, ¿ya? Esa es la ley actual. Ahora, ¿cuál es el concepto de familia que existe hoy? ¿Es el concepto de familia del año 1962 o es el concepto de familia de estos tiempos? Porque hasta el momento nosotros
Estamos en un proceso constituyente en que se busca modificar la constitución política de la República, pero hay que ponerse de acuerdo en distintos puntos. Y un punto importante es saber qué es familia, qué entendemos por familia, porque aquí la ley es bastante drástica al hablar de abandono de familia. ¿Quién abandona? ¿Ya? Nos pone desde un punto de vista muy moral el título, y yo creo que bastaría, desde mi humilde opinión como abogado de familia, que dijera la ley de pago de pensiones de alimentos. Porque es entendido que la pensión de alimentos es un beneficio, ¿cierto?, para los sujetos que pueden solicitar. Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que el COVID no solamente nos ha generado problemas socioeconómicos, sino que principalmente ha aumentado y ha expuesto diversos problemas sociales que han estado desde momentos inmemoriales, y precisamente este es uno. ¿Qué ocurre cuando tenemos una persona deudora de alimentos que no cumple con una obligación? Estamos hablando de una persona que debe algo. El problema no es que se genere la obligación, porque bastaría que esta persona, que por un vínculo legal, ya pues estamos hablando de una pensión de alimentos, y hablemoslo en sentido más genérico, de una pensión de alimentos, por ejemplo, dos personas que contraen matrimonio podrían demandarse de alimentos, o podrían solicitarse alimentos uno del otro. Como también, el caso más común es básicamente, o más recurrente, es que se demanden alimentos respecto de un hijo o una hija. Entonces, desde ese punto no hay problema. No hay problema de establecer cuál va a ser el monto, cuál va a ser la suma, cómo se van a pagar esos alimentos. No, porque se puede determinar por mediación o bien a través de un acuerdo judicial, ¿cierto? Que también estaríamos hablando desde un punto de vista conciliador, un acuerdo judicial, que básicamente va a ser aprobado por el judicial y que va a ser llevado por las partes. Y en el caso más extremo, en que las partes no sean capaces de ponerse de acuerdo, estaríamos en la presencia de que un tercero tiene que resolver este problema de definir cuáles son los montos que se van a percibir por la persona que es beneficiaria. Y en este caso, parte el juego del tribunal. Yo siempre he señalado algo súper importante, y para las personas que nos están viendo, lo más importante cuando tiene un problema de familia no es acudir de inmediato al tribunal, no es acudir de inmediato a un abogado. El problema, ¿cómo lo soluciona usted? Con un mediador. Tiene que ir donde un mediador, y con el mediador usted lo que tiene que hacer es tratar de poner un punto de acuerdo. El mediador no puede influir ni en A ni en B, en ninguna de las dos personas, y usted tiene que mirar el problema desde un punto de vista con altura de mira, porque si se va a meter a un tribunal, va a tener que asumir también que se va a meter a una campaña gigante que no sabe dónde va a llegar, y si esa es la última opción, que sea siempre la última opción. Pero usted tiene que agotar todas las instancias, porque efectivamente el problema es que la ley es bastante estricta. Nosotros cuando lo tocamos la vez anterior, que los alimentos, ¿cierto?, tienen un parámetro legal. El legislador en esta misma ley 14.908 ha señalado, ¿cierto?, que se entiende por cuánto debe ser el concepto, ¿cierto? Establece como un monto mínimo y un monto máximo, pero en dos casos que es relevante. El caso relevante, básicamente, estaría desde el punto de vista de esa persona, ¿se encuentra trabajando o no se encuentra trabajando? Porque si esa persona se encuentra trabajando, podemos tenerla en dos caminos. O está ganando el mínimo, o gana más del mínimo. Y si está ganando el mínimo o no está trabajando, aplica los porcentajes del 30% y del 40% con un tope del 50%, que eso es lo que siempre se habla en los programas de televisión, o la gente tiene conocimiento respecto de eso. Pero ese porcentaje no aplica cuando una persona supera el sueldo mínimo. Sí, básicamente el tope del 50% de su honorario, efectivamente, sí se puede poner como parámetro, porque es bastante injusto que una persona tenga que dar el 50% como máximo, pero si efectivamente se logra probar que las necesidades son tales, efectivamente ese 50% es evidentemente equitativo para las necesidades que se están planteando. Es importante, cuando se demanda alimento, tener en consideración que las necesidades es lo que el tribunal va a verificar respecto de quién está pidiendo alimentos. Necesidades de alimentación, de salud, de vivienda, de vestuario, de transporte, de recreación. También, por ejemplo, si tiene una mascota, eso también es parte de la recreación de un niño o de una niña o de un adolescente, ¿cierto? Y eso también es parte del monto de pensión.
No nos podemos quedar en el concepto arcaico que la pensión de alimentos es netamente alimentos, porque eso no lo es. Respecto de las personas que básicamente se encuentran dentro de este momento, ¿cierto? De este momento, o este grupo de personas que están sin empleo o recibiendo el ingreso mínimo, a ellas se le aplica recalcar eso, a ellas se le aplica ese porcentaje, y no a las que superan aquello. Bien, entonces listo, tenemos nuestra pensión de alimentos, de la forma que fuera, podría haber sido por mediación, recordemos, podría haber sido por un acuerdo judicial, o podría haber sido también por una sentencia. Luego de eso, el problema que se genera es el cumplimiento de esa sentencia, y eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy. El cumplimiento de esta sentencia es básicamente que a través del tribunal se obligue a pagar a alguien que debe una pensión cuando esa pensión de alimentos resulta impaga. Para aquello, el tribunal hasta el momento, las herramientas que tiene son que esta persona que es la titular del derecho de alimentos vaya al tribunal o presente un escrito, ¿cierto? Como lo dijimos en un comienzo, y con ese escrito pida una liquidación de alimentos. Con esa liquidación de alimentos, básicamente el tribunal va a hacer un acto de calcular la deuda y cuánto es lo que se debe. Cuando se tenga eso, la parte contraria, porque pueden haber omisiones o pueden haber algún tipo de errores, ¿cierto?, de parte de la unidad administrativa del tribunal, todos nos podemos equivocar, y efectivamente también en el caso de las personas que están tramitando dentro del tribunal y que hacen los cálculos numéricos. A veces hay pensiones de alimentos que son bastante grandes en cuanto a número y extensión, y generan básicamente errores de cálculo que las partes tienen que estar atentos y decir, no, yo efectivamente pagué esto, tengo cómo comprobar, porque también se puede generar eso. Y luego de aquello vienen las famosas sanciones que todos conocemos, que son el arresto, el arraigo nacional y la suspensión de licencia de conducir. Y ahí el tribunal decreta eso frente a una persona que no ha dado cumplimiento a su derecho de alimento. Eso es lo que tenemos hasta hoy como procedimiento de cumplimiento. Hay otro procedimiento, antes que nos metamos acá, que tiene que ver... Eso además, disculpa, Claudio, eso además es automático, es bajo una denuncia de abandono o de incumplimiento, ¿no? Sí, ahí tiene que ser la propia parte que tiene que ir al tribunal puede hacerlo solo o sola, y puede hacer la solicitud al tribunal. De hecho, después a lo mejor podemos dejar el link publicado por ahí, porque el Poder Judicial ha establecido, ¿cierto?, un lenguaje cercano y amigable con todos los usuarios, y está en la forma, incluso hay videos tutoriales de cómo poder hacer estas peticiones. El único riesgo de ir solo es básicamente que existen plazos judiciales y algunas observaciones judiciales que sí van a requerir una defensa técnica y básicamente podría generar algún tipo de situación de mayor complejidad que después sea difícil de revertir. Entonces eso la persona igual lo tiene que tener en cuenta si va a tomar algún mecanismo solo o con una persona que le trate de ayudar pero que no sepa bien cómo funciona el procedimiento de cumplimiento. ¿Ya? Por otra parte, relacionado con las mismas formas que tenemos de cumplir, está el procedimiento ejecutivo. Y es el mismo procedimiento que se genera cuando existe, por ejemplo, una deuda con una casa comercial y se genera el llamado embargo respecto de bienes, también se puede hacer eso. Pero este procedimiento ejecutivo tiene requisitos formales, se hace a través de una presentación de una demanda y se presenta un juicio técnicamente, ¿ya? Eso es como más escaso porque lo que hablábamos también tiempo atrás, que requieren también un poco una inversión de parte de la persona, ¿cierto?, en poder conseguir una defensa que pueda hacer eso. Muchas veces la persona se queda con la sentencia y bueno, se acumula deuda y después nunca más se hace algo. Que ese es generalmente el problema que ocurre. Entonces, frente a estas situaciones, es bastante complejo el hecho de poder utilizar los otros canales, que como te digo, es utilizar la vía ejecutiva y el embargo de bienes y posteriormente el remate de esos bienes, ¿cierto?, para que se pueda dar cumplimiento a la obligación. Eso es como poco conocido, poco usado, y generalmente lo que se conoce es la ley 14.908. ¿Ya? Eso.
Pero ¿Alguna habíamos, duda con respecto? no, habíamos quedado, te interrumpí cuando íbamos a ver en la nueva, porque tú hablaste, digamos, de lo que está, de lo que opera hoy, y en el fondo yo te pregunté Exacto. si eso se hacía vía denuncia o se tenía que hacer por la parte afectada. Y quedamos en esa parte porque tú ibas ahora, me parece, a hablar sobre lo nuevo, Sí, creo. claro, claro. Ahora, respecto a lo nuevo o a este proyecto de ley, que básicamente se presenta un proyecto de ley en base a, a la posición, a la posición social que está quedando al descubierto con el COVID. Se han presentado muchos proyectos de ley que tienen una corriente inspiradora en base a problemas sociales detectados. El problema social detectado que hay acá es que básicamente el 60% de deudores, ¿cierto?, dentro de las pensiones de alimentos a nivel nacional, constituyen una gran merma, ¿cierto?, respecto del cumplimiento de una obligación que debe ser conforme a derecho, debe ser cumplida conforme a derecho. Entonces, y eso son básicamente estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social, que también después podemos compartir los enlaces, no hay problema, para que lo puedan ver y puedan corroborar con estadísticas, ¿cierto? Y técnicamente el problema es que hay un porcentaje muy mínimo, que corresponde al 16%, es ese porcentaje el que básicamente cumple con su pensión de alimentos. Entonces, ¿qué se ha generado el incumplimiento de la pensión de alimentos? Es que con la crisis social se ha acrecentado mucho más aquella situación. Entonces, ¿qué es lo que se propone hacer? Acá lo que se propone hacer es básicamente, con este proyecto de ley que fue básicamente del 2 de julio de 2020, que básicamente se discutió en la Cámara de Diputados y ahora pasa a conocimiento por parte del Senado, es establecer, ¿cierto?, la retención judicial como una forma predeterminada dentro de la ley, 14.908, ¿ya? Y además va a cubrir un espectro de no solo los trabajadores que dependen de un empleador, sino también de trabajadores independientes o trabajadores a honorarios. Esto es como el gran impacto que podría generar, ¿cierto?, respecto de aquello. Pero técnicamente, si nos vamos a las soluciones del cumplimiento de la pensión de alimentos, básicamente queda igual. Esto ya es una apreciación personal respecto como yo veo la ley. O sea, hasta el momento, el proyecto de ley, como yo lo veo hasta el momento, no generaría un gran impacto, ¿cierto?, desde el punto de vista de cómo poder cumplir, porque nos va a generar lo mismo. O sea, nos ponemos en el caso de un trabajador independiente, la ley dice, el proyecto de ley hasta el momento dice, si tenemos, por ejemplo, un trabajador que es un trabajador independiente, ya, pongámonos en el caso, no sé, por ejemplo, en el caso de un comerciante, por ejemplo, que hace un comercio al minoreo, quedaría excluido acá porque sus, por así decirlo, sus empleadores vendrían a ser la gente que les compra. Y la gente que les compra, generalmente le compra de ocasión algo, no hacer algo constante. Entonces acá dice que la persona que le pague o por la que reciba honorario va a tener que retenerle el monto de pensión, ¿ya? O, por ejemplo, lo vemos, por así decirlo, no sé, en un caso de un médico, en un caso de un abogado, ¿cierto? O profesiones que sean liberales, también va a pasar exactamente lo mismo. Porque este artículo tiene que tener una visión un poco más amplia desde el punto de vista de cómo va a cumplir, porque en el fondo lo único que está agregando es más gente a un cumplimiento de obligación y también está agregando una modalidad por defecto que a lo mejor finalmente no va a tener la repercusión que se espera, porque lo que se espera es que la gente que no cumple con la pensión de alimentos la termine pagando. Eso es O lo que sea, tenemos hasta el momento. la persona deudora, agradecemos a la gente que está comentando, les recordamos que al final de cada tema vamos a habilitar las preguntas para el abogado, pero trato de entender que la persona deudora, la persona evasora en el fondo del pago, va a buscar igual cómo evadir ese nuevo castigo, porque se incrementa el castigo más no las formas de cobro, ¿no? Efectivamente, porque técnicamente lo que ya dijimos, lo que es más conocido hoy son estas sanciones del cumplimiento desde el punto de vista de lo que es una orden de arresto, una orden de arraigo y
la suspensión de licencia. Pero, ¿qué se desconoce? Se desconoce que se puede iniciar, por ejemplo, una acción de judicial ejecutiva que busca embargar bienes y con esos bienes cumplir la obligación. ¿Qué problema hay? Que tampoco se conoce. El problema que hay es que esas acciones judiciales tienen plazos. Y como tienen plazos, tiene un plazo una, que es de 1 año, y otra que es de 3 años. Si pasa ese plazo de 1 año, y en el otro caso de 3 años, ya no se va a poder intentar, según lo que señala la ley procesal civil, esa acción por vía ejecutiva, y con lo único que se va a quedar para el cumplimiento va a ser con el arresto, con el arraigo y con la suspensión de licencia. Entonces, ¿qué problema técnico se genera por otro lado? ¿Quién hace el arresto? Policías. Policías que no tienen especialización en temas de familia. Es decir, no tenemos, aquí el problema es un problema legislativo, que en el fondo nosotros copiamos muchas leyes. De hecho, en Estados Unidos hay policías de familia, o la policía de familia, que se dedica exclusivamente a temas de familia, y acá no tenemos nada. Aquí tenemos netamente policías que son especializadas y genéricas para cumplimiento de ciertas funciones, que se destinan ciertos funcionarios para cumplir aquella obligación. Entonces, si no dotamos de organismos técnicos que ejecuten la ley, finalmente tenemos un problema, porque lo que se está tratando o intentando de regular es básicamente algo que todavía no va a tener el impacto esperado, que es que se cumpla, porque el proyecto de ley parte diciendo acá que el fundamento es que existe mucho incumplimiento de pensión, pero finalmente se termina proponiendo como ley una reglamentación adicional, ¿cierto?, a una forma de cumplir, que eso ya está en la ley 14.908. Ya existe la retención del pago, y de hecho es una norma facultativa para el juez. El juez puede básicamente establecer el modo de retención judicial. O también las partes pueden solicitarlo. O sea, la parte que tiene a su favor, ¿cierto?, el derecho de alimento. Eso es, en síntesis, el problema que tiene, al menos lo que yo visualizo, y lo que vemos, lo que se presenta respecto del proyecto de ley, es un avance, sí, es un avance porque se están tocando materias de familia que muchas veces se invisibilizan, y esperemos que en el Senado se hagan las correcciones que sean necesarias para que efectivamente el proyecto de ley sea una ley eficaz y no solo sea una ley que básicamente va a establecer otro medio de asegurar, ¿cierto?, el cumplimiento de una obligación, pero que finalmente el día de mañana, si por ejemplo el trabajador independiente ya no tiene ingreso, no va a servir de mucho poder retenerle a este empleador. Y también, por otra parte, podría generarse también a lo mejor algún tipo de procedimiento discriminatorio contra una persona que sea independiente, ¿cierto?, por el hecho de tener que cumplir con una obligación de alimento. Claro, en el fondo para quienes leemos el título, es bastante, o suena bastante atractiva, igual en términos del aumento de, comillas, penas, ¿no? Pero claro, si se empieza a desglosar, vemos que hay ciertos vacíos que se generan, como en toda ley, me imagino, y que en este caso aplicaría solo al trabajador formalizado, que recibe un sueldo, ¿no? Claudio, ¿te parece Claro. si leemos algunos mensajitos que nos han llegado, comentarios? Sí, claro. El de Janet lo vamos a leer en el otro bloque, porque tiene que ver con las visitas. Este de Lorena lo vamos a poner ahí en pantalla. Dice, ¿cómo se hace para que el ingreso familiar de emergencia no se cancele a una, vamos a decir, persona ausente? Es decir, ¿cómo se recupera el pago IFE a la persona cuidadora de los hijos cuando el progenitor, en este caso el papá o la mamá también puede ser, ¿cierto?, no vive con ellos y no cancela pensión de alimentos? Ya. Ahora, la respuesta no va a ser muy feliz porque la verdad que no tenemos legislación al respecto de la pregunta en sí. La legislación que tenemos actualmente ha surgido en un espacio o contexto de pandemia, ¿cierto?, donde el legislador está empleando su tiempo en hacer leyes que básicamente van de la mano con algunas satisfacciones sociales. Y desde el punto, ciñéndome bastante a lo que me pregunta,
lo que tenemos hoy básicamente son acuerdos entre el trabajador propiamente tal y su empleador, o una situación fortuita que impida que el empleador pueda seguir manteniendo el servicio. Y frente a los ingresos que tenga el trabajador que sean disminuidos o atenuados de alguna manera, esos ingresos siguen siendo parte del acervo del trabajador. Y no hay una ley que permita poder llegar y tocar fondos destinados a otros comercios o a otras instituciones. Por ejemplo, podría ser el caso de como existe en legislación comparada, en que los fondos de pensiones se descuentan de pensión. O sea, perdón, como pensión de alimentos. Entonces, eso, por ejemplo, mientras no sea una ley de la República, netamente, meramente especulativo, igual que lo que estamos hablando nosotros respecto de un intento o proyecto de ley presentado, ¿cierto?, el día 2 de julio y que avanza, ¿cierto?, hacia un trámite mayor. Por eso tiene una mayor repercusión este proyecto de ley que estamos analizando, porque si evidentemente pasa al Senado y tiene una diligencia debida, probablemente va a terminar transformándose en ley de la República. Eso es lo que tiene, porque ya existe un consenso, existe un debate en la Cámara de Diputados, en la Comisión Especial de Familia, que es la que establece estos temas, pero el tema que nos pregunta Lorena no es algo que esté tocado ni en leyes ni en proyectos de leyes actuales, al menos lo que revisé hasta el día de hoy. Bien, bueno, en este caso entonces no hay una forma de hacerlo, pero lo que no me queda claro es si, o sea, ¿se podría proceder o ni siquiera se puede solicitar? No, es que no se puede solicitar porque no hay ley, no hay forma de hacer aquí como cumplimiento. Y ojo, ahí Lorena nos plantea una situación de que existe un padre que ha estado bastante tiempo alejado de la familia, ¿cierto? Habría que ver también, entrar a ver si existe una regulación de alimentos también, para que la pensión se cobre desde el punto de vista de lo que hemos hablado hasta el momento. Perfecto. Sí, Janet, vamos a preguntar lo del el caso del viaje en el próximo bloque que tiene que ver con las visitas. En el próximo bloque vamos a hablar de régimen de visitas. Aquí nos dice Varita, un saludo para la familia Cruz Muñoz, para Janito, que está bastante complicado de salud. De hecho, se necesitan dadores de sangre en la posta central. Pero bueno, ellos nos preguntan, soy Daniel, en mi caso tengo la tuición del menor, gané el juicio para que, bueno, en este caso su mamá, dé pensión de alimento al niño, pero en el banco no están abriendo cuentas. ¿Cómo lo puedo hacer? Ya que deposita un mes, al otro no, y el monto que ella quiere, no lo que quedó acordado. Saludos. Ya, respondiéndole a Daniel, el tribunal ordenó que la parte contraria abriera una cuenta en el banco. Hasta el momento el Banco Estado está funcionando. Con esa orden judicial tiene que ir la parte contraria, perdón, tiene que ir él, porque si él tiene la tuición, él tiene la pensión de alimentos, y si tiene la pensión a favor, él tiene que ir con ese documento al banco, abrir la cuenta, y con ese documento que le entregue el tribunal, va a tener que informarse, perdón, que le entregue el banco, va a tener que informárselo al tribunal, y el tribunal le va a notificar a la parte contraria la cuenta, el número. Desde ahí, el mismo procedimiento que hemos hablado de liquidación. Entonces, no habría forma de que la parte contraria no cumpla. O sea, la respuesta del banco no puede ser que no están abriendo cuentas. Claro, esa no es una respuesta. Si el banco le dijera eso, él tendría que informárselo al tribunal para que el tribunal aperciba al banco a dar estricto cumplimiento con la apertura de la cuenta, porque es una orden judicial. Y por conocimiento de causa, le diré que sí, efectivamente se están abriendo cuentas de pensiones de alimentos. Bien, entonces Daniel tiene que ir al banco. Pasamos al otro punto, ya que no hay más preguntas respecto a pensión. Si llegasen, las contestamos al final. Régimen de visitas en estos tiempos de pandemia. Sí, el régimen de visitas en tiempos de pandemia ha sido una temática bastante compleja de abordar, porque se esgrimen muchas cosas. Se esgrimen desde el punto de vista de lo que es la salud de un niño, y por otro lado el derecho a tener una vinculación con su familia, con la que
no reside, ¿cierto? Porque la familia con la que reside es la familia que tiene la custodia, lo que comúnmente se conoce como custodia o tuición, ¿cierto? Y él tiene un derecho. Nosotros estamos amparados por una constitución que abre al mundo, ¿cierto? La posibilidad de que ingresen distintas normas jurídicas en el artículo 5º, inciso 2, dentro de ella la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño es una norma muy potente porque muchos estados están adscritos a esta convención y por lo tanto deben cumplir con lo que la convención señala. Y la convención, dentro de uno de sus tantos artículos, establece, ¿cierto?, esta protección al derecho del niño a mantener una relación directa y regular con la familia con la que no está viviendo, ¿ya? Y nuestra legislación protege eso. Problema, el COVID. El COVID es una situación que ha sido imposible de resistir. Nadie lo tenía previsto que iba a ocurrir y que iba a tener tal intensidad en nuestro país. Aquella situación ha generado decisiones bastante diversas, que en el fondo algunos sostienen que la mejor decisión es establecer un bloqueo netamente entre el régimen de visita, que se puede producir entre una madre o padre, ¿cierto?, que no tiene la custodia de su hijo, y ese bloqueo se establece a través de la modalidad de videollamadas, ¿ya? El bloqueo presencial, podríamos llamar. Este bloqueo presencial a no tener un contacto estrecho o físico con su hijo o hija. Entonces, se reduce que lo que ha pasado desde el mes de abril a la fecha es que lo que ha aumentado son las visitas por telellamada, que vienen a ser unas visitas seguras que podríamos llamar como, o visitas seguras, que es bastante inspirador, ¿cierto? De que a pesar de que no existe ley, aún así el legislador no ha decidido ninguna cosa hasta el momento, pero aún así algunas personas están llegando a acuerdos para establecer estas videollamadas como forma predeterminada de visitas. Y por otra parte, los tribunales están aceptando esa situación. Así como por defecto se está generando entonces esta mutación de lo presencial a lo virtual, pero en una relación afectiva. Entonces, ahí desde un punto de vista psicológico, del cual yo no tengo mayor conocimiento, porque no poseo esa profesión, sí debe generarse algún perjuicio, ¿cierto?, que implique que no se desarrolle el apego directo entre la persona que es la madre o padre que no tiene la custodia con su hijo. Entonces, eso genera, en definitiva, un problema porque nos genera un problema de soporte. ¿Qué pasa si el soporte no tiene batería? ¿Qué pasa si el soporte no tiene internet? ¿Qué pasa si se corta la luz? ¿Qué pasa si no hemos pagado el plan de datos? ¿Cómo aseguramos que ese espacio de relación vincular sea de forma segura? Lamentablemente, no tenemos legislación. También señalarles que la Comisión de Familia también ha hecho un proyecto de ley por ahí principios de julio respecto de regular la telellamada y establecer de forma certera sanciones frente a los bloqueos, pero la verdad todavía eso está en pañales. Hay otras prioridades para el Estado en estos momentos más que el derecho de familia, lamentablemente, también opinión personal, porque la verdad que se invisibiliza aquello. O sea, nosotros nos encontramos en los tribunales con solicitudes de cambio de régimen a régimen de videollamada, y por muy bueno que sea para evitar el contagio, impide que exista una relación sana, exista una relación que yo les planteaba en el video anterior o la situación anterior, que el padre o madre que no tiene la custodia tiene que también ser un foco de luz para este niño, porque este niño o niña, porque está creciendo con sus dos familias. Y eso es lo importante. Es importante asegurar ese desarrollo seguro más allá de los problemas que puedan existir entre los padres o las familias. Y ese es el problema actual de la pandemia. O sea, el problema actual de la pandemia ha sido cómo volver a este régimen presencial. Ese es el problema hoy. Porque la pandemia podría ser eterna y el video llamado también. Entonces nos quedamos sin la posibilidad de que un niño o niña pueda estar con su familia, ¿cierto? Y eso es estar en contravención a la propia Convención de los Derechos del Niño. O sea, hoy en el fondo no hay posibilidad, tal como está la realidad, de que esto se modifique en el contexto de la crisis sanitaria, digamos.
Nosotros necesitamos que nuestros legisladores en estos momentos tengan mayor precisión por lo que están planteando como proyectos de ley, tengan mayor iniciativa parlamentaria para establecer ciertas mociones, sobre todo en el tema de derechos de infancia, que son derechos de infancia que, como te planteaba Italo, generalmente se postergan. No es tan importante como un delito, ¿cierto? Tipificar un delito o establecer una reforma laboral. Pasan a segundo plano los derechos de infancia y son muy relevantes porque técnicamente son los nuevos ciudadanos a los que debemos proteger también. Y son estos nuevos ciudadanos que en algún momento van a generar también algún cambio y en la propia sociedad que hasta el momento, con estos momentos que en familia deben ser visibilizados, no se están visibilizando y generan, como te planteo, problemas a cumplir con el régimen de visita. Sí, y por ahí son el segmento que se le hace más difícil también sobrellevar el confinamiento, en términos del estrés que están teniendo, por lo tanto, por cierto que el tema del abandono a la niñez, lo conversábamos el otro día respecto al... Tenemos distintas miradas respecto a la situación de otros países, pero veía en el caso de Argentina que hay un permiso especial para la salida de niños. Y Sí. en ese sentido, claro, como tú dices, tiene que ver con la falta de, vamos a decir, proactividad, ¿no? De quienes hacen las leyes para poder haber generado esta ya, porque yo no sé si hay una estadística de cuánta gente hoy día, cuántas personas están sin poder ver a sus niños, ¿no? Sí, No, efectivamente. Respecto a estadísticas, no hay hasta el momento, puesto que es un tema bastante nuevo, el tema del incumplimiento en esta situación, porque, eh, a ver, que se incumpla un derecho tan fundamental para un niño como el estar, ¿cierto?, con el padre, ¿no? O el padre o madre no custodio, es algo que escapa un poco de los tiempos del proceso. Nosotros al comienzo hablábamos de los tiempos del proceso en materia de alimentos y ahora estamos hablando de los tiempos del proceso en materia de visita. Y los tiempos procesales los tiempos procesales o de un juicio son sumamente distintos a los tiempos de un niño, porque el niño va creciendo y la convención lo protege desde que él nace hasta que cumple los 18 años. Ahí deja de ser niño y ya la convención deja de proteger sus derechos. Entonces, si nosotros no nos hacemos cargo como sociedad de los derechos de infancia, lamentablemente tenemos después situaciones que tenemos que lamentar, ¿cierto? Institucionalizaciones, ¿cierto? En casa Sename, por ejemplo, la deserción en la escolaridad, por ejemplo, hay muchas cosas que el Estado se tiene que hacer cargo y que tienen que ver con proteger a esta familia, porque tiene que proteger a la familia desde el núcleo. Desde el núcleo. Pero hoy, por ejemplo, existen situaciones que están a la vanguardia en el tema de derecho de familia. Hace poco hubo una sentencia en la cual se estableció la comaternidad, ¿cierto? De dos personas que habían suscrito un acuerdo de unión civil y reconoce como madre, ¿cierto? A dos mujeres en el mismo rol. O sea, hay como, desde el punto de vista judicial, hay un avance mayor, especialización mayor que desde el punto de vista legislativo. O sea, y son poderes que tienen específicas funciones. O sea, el poder legislativo debe legislar, debe crear ley, y el poder judicial debe cumplir y acatar la ley. Entonces, qué importante es algunos capítulos que tú has mencionado, por ejemplo, el tema de la conciencia social y del voto, ¿cierto? Es muy importante ver cuáles son los programas que se están votando, porque finalmente, hoy, sin salir mucho del tema, pero el tema del retiro, ¿cierto?, de fondos, de pensiones, también es un tema. Aquí nosotros podemos ver si las personas que nos están viendo quieren conocer más de la ley. Está la Cámara, está la página de la Cámara de Diputados, la página del Congreso, y pueden ver cómo los legisladores hablan de los proyectos de ley. Y usted puede sacar sus propias opiniones respecto de qué le parece una modificación en algún tema. Porque, sinceramente, el que veamos en ciertos momentos al legislador actuar de forma conjunta o unificada es muy bueno, porque vamos a tener leyes que van a permitir escuchar la voluntad social, ¿cierto?, de las personas.
el Estado tiene una obligación, ¿cierto?, de poder hacer que sus ciudadanos participen. Entonces, en estas discusiones, por ejemplo, el tema de infancia siempre se deja fuera, y es un tema que también debería estar en la palestra como ha sido el tema de la AFP, porque finalmente van a ser nuestros nuevos niños, los ciudadanos del mañana, aunque suena una frase muy cliché, ¿cierto?, pero es lo cierto, y debe protegerse esa situación. Hay una cosa más, Italo, quizás me estoy saliendo un poquito, pero que es el fenómeno de la familia ensamblada, que a lo mejor lo tocamos en la vez anterior. Y el fenómeno de la familia ensamblada es con esa vieja frase, ¿cierto?, que es como contigo pan y cebolla, los tuyos, los míos y los nuestros. Esas parejas que rehacen su vida y que la ley no establece efectos vinculares. ¿Qué pasa si un niño se encariña con la pareja de uno de sus dos padres? No va a poder verlo nunca más. Entonces, el legislador no tiene salvadas estas situaciones, y frente a eso se generan problemas como lo que estamos teniendo hoy en las videollamadas, en que no hay sanción para que el aparato digital no esté disponible. No se escucha. Ahí sí. No se, ahí sí. Estoy viendo, he visto sufrir a muchos padres, madres por el tema, así que algo ahí, una tarea pendiente. Vamos con las consultas, Claudio, para ir cerrando el segundo bloque, ¿te parece? Sí, perfecto. Nos pregunta Janet, la consulta correcta es: ¿cómo puede viajar el hijo de mi pareja que se encuentra viviendo en Valdivia a Santiago? En este caso, de visita al papá. ¿Cómo podría el hijo visitar al padre que está en Santiago? Ya, esa es una muy buena pregunta, porque es una obligación de medios, ¿cierto? ¿Cómo vamos a lograr, ¿cierto?, que el niño viaje de forma segura, no contagiándose y pudiendo así cumplir con ver al padre o madre no custodio, en este caso padre, ¿cierto? Entonces, en este caso, la única forma que queda es que el padre no custodio, que va a venir probablemente a buscar a su hijo, tome todos los resguardos posibles de seguridad para poder viajar. Y lamentablemente también se genera el problema que la autoridad sanitaria no tiene un permiso considerado para una distancia tan grande. Entonces, tendría que solicitar una especie de salvoconducto y ver si es que la autoridad policial le permite aquello. Porque si no cumple dentro del tiempo, del plazo que le dura el permiso, lamentablemente va a quedar fuera de la protección de esta restricción, ¿cierto?, de derechos, porque lamentablemente donde estamos en un estado de excepción constitucional, eso reduce los derechos de libre desplazamiento, que lo tendríamos en un estado normal. Y ahí volvemos al mismo problema, Janet, que nos encontramos con una falta de legislación. Porque ¿qué pasa en este caso? Claro, porque a lo mejor Janet no tiene problema en que su hijo vea a su padre. Entonces, el problema es que cómo lo puede hacer el padre para no tener problemas con ese permiso. Sí, en el caso, por ejemplo, yo más o menos sé que el niño, el hijo en este caso puede desplazarse solo. Entonces aquí lo que faltaría es la especie del trámite en términos del salvoconducto, sería por una mudanza, algo así. Es que ahí es donde está el tema. No tenemos un salvoconducto o un permiso específico para solucionar ese problema. Entonces, claro, ahí lo que habría que intentarse ya sería empezar a hacer una situación ya más de concreta, es intentar una autorización judicial, hacer una solicitud al tribunal para que le permitan tener un permiso para poder viajar hasta donde su padre, porque ese es el problema. Y con esa autorización judicial poder pasar los controles, ¿cierto? Porque no hay salvoconducto o no hay algún permiso de la autoridad sanitaria para que pueda desplazarse. Y ahí hay que ver si el tribunal también acoge esa solicitud, ¿ya? Bien. Dice, si el derecho del niño es decidir a los 14 años, ¿se debe pedir en juzgado legalidad para recuperar al adolescente o simplemente si él quiere ya se puede venir con su madre? El derecho a decidir, a ver, el derecho a decidir de un niño en específico se llama autonomía y es un derecho que ni siquiera está en nuestra legislación, eso es lo más
en nuestra legislación nacional. Eso es lo más insólito, lo más absurdo, pero sí está en la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño es la que reconoce la autonomía progresiva del niño. Y esa autonomía progresiva tiene que estar de la mano con otro principio que se llama el interés superior del niño. Seguramente lo han escuchado mucho. Y el principio del interés superior del niño, en resumidas cuentas, es la satisfacción de todas las necesidades de un niño, de una niña y de un adolescente. Las múltiples necesidades que puede tener. Entonces, este principio de decidir no basta con un principio de madurez, porque lo que nos habla Carolina tiene que ver con un resabio histórico, ¿cierto?, de nuestra legislación, en que el menor adulto puede hacer ciertas cosas. Por ejemplo, puede dictar un testamento. Si fuera una persona famosa, un niño famoso, podría administrar su propio peculio profesional, que se llama, o podría contraer matrimonio a uno cumpliendo 18 años, pero con la limitante, ¿cierto?, de que sus padres lo deban autorizar para no perder derechos hereditarios. Pero igual, pues, si tiene 16 años, podría perfectamente casarse, podría reconocer un hijo, y se entiende, por ejemplo, esos números de 14 años, en el caso del varón, es lo que el Código Civil en el tiempo estimaba como que era la madurez de una persona. Un varón alcanzaba una especie de madurez biológica a esa edad. Pero eso no quiere decir que para los tribunales de familia sea los 14 años de forma decisoria. Y tampoco quiere decir que lo que exponga un niño es algo decisorio. Recuerden que familia es un juicio igual. Y como es un juicio igual, si usted está en un contexto de juicio, ese juicio implica que existen más pruebas y que todas esas pruebas deben ser probadas en el juicio, ponderadas por el tribunal y además ajustarse a las normas de derecho que existen. Entonces, no es tan sencillo. Así como... O sea, no puede, no, se necesita ahí el proceso de la custodia, ¿no? Iniciar el proceso. Un proceso judicial, porque podría ser, por ejemplo, en una situación de cuidado personal o custodia, podría darse el caso que se escucha al niño. En un procedimiento de vulneración de derechos, el niño también podría darse que también se escucha al niño. En una situación de visitas también podría darse. Va a depender mucho de la prueba que se incorpore o que se le ofrezca al tribunal para que el tribunal decida escucharlo o no escucharlo. Porque, por ejemplo, es otro principio que también que debe protegerse, que es el interés superior, ¿cierto? Y supongamos que un niño va a ser analizado por un psicólogo de la parte que demanda, de la otra parte, y sería sobreexponerlo, pero es su derecho a ser oído en un juicio. Perfecto. Dice, buenas tardes, mi consulta es qué pasa con los apremios hacia el papá, ya que he dejado muchos escritos y aún no lo notifican y no puedo llegar a otros apremios. Ya, eso Sam, lo que justamente estábamos hablando al principio, que en el fondo existe, o la ley permite que tanto padre como madre que tiene a su haber el derecho de alimento puede solicitar el cumplimiento forzado de la obligación, y en este caso está utilizando el procedimiento de apremios. Respecto de los muchos escritos, puede pasar que a lo mejor estás haciendo inoficiosamente los mismos escritos o las mismas presentaciones y el tribunal te ha dado respuesta a esas presentaciones. Por ejemplo, te puede decir en alguna resolución, estés a lo resuelto en tal fecha, o básicamente lo que tú estás pidiendo no tiene una forma de solicitud, por lo tanto el tribunal no te va a poder proveer eso y no va a poder resolverlo, y te va a decir, téngase presente, pídase como corresponda. O en algunos casos, cuando ya el tribunal ve que es necesario que exista un abogado, también te va a decir, concúrrase por abogado, ¿cierto? Y te va a poder mandar, no sé, en el caso del juzgado de Pudahuel, si tú cumples con los requisitos, ¿cierto? Podría ser que te represente la Corporación de Asistencia Judicial, ¿cierto? De Quinta Normal, Logrado o Cerro Navia, ¿cierto? Si está dentro de la jurisdicción. Entonces, la forma es, bueno, ver ese caso y ver si efectivamente tú estás teniendo esa situación inoficiosa, porque también puede ser que a lo mejor sí ha funcionado y lo han notificado en alguna ocasión y él se ha cambiado de domicilio, en tu caso que tú estás dirigiendo una acción de alimento de cumplimiento en contra del padre de tu hijo o hija. Bien. Mira, Claudio, aquí vuelta Carolina dice que cómo se hace con el cuidado personal.
Parece que no le quedó claro y hay que iniciar un juicio. Sí, o sea, el cuidado personal es una demanda. Sí, o sea, eh, hay gente que dice que si ya no quiere, ya el niño ya no quiere estar ahí y ella lo quisiera llevar a donde ella, me imagino. Ahí tendría que ella tendría que iniciar un proceso de cuidado personal en el lugar de jurisdicción, de la comuna de jurisdicción donde viva su hijo actualmente. Eso quiere decir en el... Ujú. Bien, Claudio, vamos leyendo algunos otros que no son dudas, pero que Anita, de ahí de Villa Santa Beatriz, nos dice que buen programa, una gran ayuda para muchas personas que tienen dudas. Muchas gracias. Por cierto, ese era el espíritu de estas clínicas jurídicas. Importante temática, sobre todo en estos tiempos. Gusto verte, Claudio, nos dice Daisy. Igualmente, tanto tiempo. Buen programa, nos dice Janet. Gracias, Janet, por vernos y esperemos que se resuelva el problema del niño desde Valdivia. Eh, y Carolina dice, gracias, de mucha ayuda el programa. Claudio, como siempre, un gusto tenerte en este contexto. Siempre decimos que hemos estado en otros, en ferias comunitarias de servicio, donde has estado ayudando a la comunidad con orientación jurídica, pero bueno, esta pandemia, entre otras cosas, hoy día nos impide realizar estas acciones, ¿no? Así Sí, que quiero agradecer. Antes quiero contestar lo que dice aquí Pastora, mi gran ¿ya? amiga Pastora San Martín, que dice, felicitaciones, ¿a qué edad puede un padre llevar a su hijo, a su hija para su hogar? Ya, pero Mm, ahí habría que preguntarle a Pastora eh, ¿en qué consiste el llevar? ¿Llevarlo de visitas y tener una visita una relación directa y regular con su hijo? ¿O cambiar el cuidado personal? Ahí yo tendríamos creo que que tiene esperar que ver, si creo que tiene que nos ver más con responde eso, eso. ¿ah? Pero en los dos casos, ¿a qué edad Ya, en sería? el dos casos. Ya, en el dos casos, si lo que quisiera esta persona es demandar, quedarse con su hijo y vivir con su hijo, avecindar a su hijo en el mismo domicilio, ahí lo que tendría que hacer es demandar cuidado personal. Pero ojo, no se demanda nunca por demandar. Uno demanda cuando tiene una estructura de demanda, cuando tiene pruebas y cuando está 100% seguro que va a tener alguna chance de poder obtener algo, porque lo que se está peligrando es un derecho. Estamos diciendo, el otro padre que tiene el cuidado personal o la custodia no está 100% validado para poder seguir teniéndolo. Entonces, frente a ese motivo, evidentemente al juez se le genera un problema que tiene que ver de buscar cuál es el padre más apto para poder estar con el niño y estar al cuidado de él. Ahí nos dice, Claro, no, para que lo visite, para que lo visite. ya, en el segundo caso, en el tema de visita, básicamente la edad es indiferente. O sea, aquí hay que ver un derecho humano, que buen tema que nos tocó, Pastora, porque hay un derecho humano muy importante, que es el derecho de alimento, que es con lo que partimos hablando. Y ese derecho de alimento parte con la lactancia. O sea, si tenemos un niño que está lactando, va a ser un poco imposible separarlo de su mamá al principio porque va a requerir a su mamá para poder sobrevivir. Entonces, probablemente, las personas que son mujeres que no han escrito y que son madres, probablemente bien saben que los niños tienen una mayor demanda, ¿cierto?, de lactar cuando están más pequeños. Entonces, eso podría generar que la relación directa y regular no sea tan fluida y tenga que respetarse los tiempos de lactancia, porque el niño ahí está con su primer derecho de alimento. Ya está, el niño ya nació demandando, ¿cierto? Nace demandando una vez que sale del vientre materno y grita, ¿cierto? Y después ya su segunda demanda vendría a ser tomar leche, alimentarse. Y bueno, entonces habría que esperar, si el niño es muy chiquito, habría que esperar un poco para que las visitas a lo mejor puedan ser en el domicilio materno, porque el niño va a estar lactando, y bueno, luego de eso, una vez que termine la situación de lactancia, poder hacer un régimen de relación directa y regular, pero también que sea de forma progresiva, porque también el niño, la primera figura de apego que tiene es su madre, y eso pues, netamente se provoca por la lactancia, entonces, técnicamente, la edad, ya mientras el niño ya es más grande, ya no lacta, ¿cierto? No va a haber ningún problema o impedimento para que puedan solicitar un régimen de relación directa irregular
normal o establecer. Lo importante, pastora, es que los padres siempre sean padres y visibilicen a sus hijos. Generalmente eso no se visibiliza, que es el derecho de lactar, pero es un derecho muy importante. Bien, esta sería la última duda de Rulos Rulitos, que nos pregunta por cambio de domicilio fuera de Santiago a otra región, ¿no? ¿Cómo se hace con el caso visitas que no se cumplen? Tengo el cuidado personal y quisiera saber si mi caso se cambia de tribunal. Efectivamente, tú tienes el deber, Rulos Rulitos, de básicamente decirle al tribunal e informarle que tú te cambias de domicilio porque el régimen de relación directa y regular se debe seguir produciendo. Lamentablemente, se va a generar una brecha territorial en la que se van a generar más distancia y probablemente ese régimen de relación directa y regular deba modificarse. Bien, perfecto. Entonces, ahora sí podemos ir cerrando. Saludos desde Antofagasta, nos dice Camilo. Muchas gracias, Sam. Ojalá que haya sido justamente de mucha utilidad las dudas que respondió Claudio. Claudio, te agradezco. Yo creo que vamos a tener que hacer, si esto sigue así, vamos a tener que tenerte aquí máximo con un mes de, de distancia, digamos, porque están surgiendo muchas cosas y de verdad que es muy útil lo que tú haces. Sí, la verdad que hay muchos temas que son relevantes en familia, que los podemos ir trabajando, esa es la idea de este espacio. Y que bueno, le pueden escribir ahí, tal lo cierto, cuáles son los temas que más le quisieran que pudiéramos tratar. No solo yo participo en Pudahuel, ¿cierto? Junto con Ítalo y más personas, hay más abogados, más profesionales que se pueden ir sumando, ¿cierto? Y que podamos hacer algo muy, muy importante y trascendental de poder acercar nuestras profesiones y nuestra ayuda a nuestros vecinos. Eso es bastante importante. Yo por mi parte muy feliz de haber estado acá en esta tarde y haber aclarado la duda. Y eso, espero que no haya sido muy aburrido todo. Tratamos de hacerlo dinámico y responder las dudas que estaban acá. No, de hecho, no se nos fue la hora, a mí por lo menos muy, muy rápido. Oye, antes de irnos, Claudio, mira, aquí vuelve a preguntar que aquí dice que hubo violencia, pero eso el juzgado no lo toma en cuenta en 10 terapias, el mejor papá del mundo. Y mi hija tiene 11 años y no lo quiere ver porque la amenazó y le pegó, pero no la quieren escuchar porque él le dijo que yo la manipulaba. O sea, una niña que no quiere ver al padre en este caso. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, en este caso, si hay situaciones de violencia o hay causas de vulneración de derechos, hay que ver primero qué informes hay, porque debe haber pruebas, debe haber informes periciales, y básicamente si está generando un problema para el interés superior del niño, nosotros dijimos la satisfacción de todas estas necesidades de un niño, básicamente ahí el padre que tiene la residencia o el derecho de custodia o de cuidado personal tiene que ser el garante, porque él debe garantizar que su hijo esté bien. Entonces, en ese sentido, tiene que tomar las acciones judiciales para poder proteger ese derecho, ¿ya? O a veces no es tan necesario tomar acciones judiciales, sino que también concurrir con otro psicólogo, que es lo que yo planteaba antes de que termináramos, que también en el sistema judicial también hay muchas personas que interactúan, no solamente un abogado, un trabajador social, puede ser un psicólogo, un contador auditor, etcétera, dependiendo de la materia que se vea. Entonces, desde ese punto de vista, habría primero lo que yo le recomendaría a Sam León, perdón, le recomendaría que pudiera acercar a su hija a un profesional y ver si efectivamente existe ese daño, porque a lo mejor puede ser una apreciación subjetiva y una manifestación acorde también al ciclo vital y desarrollo de un niño que puede estar siendo adolescente, que dice que tiene 11 años, entonces se acerca mucho a una edad de decisiones y conflictos, en el caso que fuera una niña, mucho que se presentan mucho de forma mucho más constante. Bien, Claudio, muchas gracias por tu tiempo, por tu profesionalismo, por tu dedicación al tema de familia, porque además nos diste la exclusiva, no te negaste a una entrevista en CNN esperando esta clínica jurídica, porque además eres un vecino de la comuna que es muy importante para nosotros también tener gente que
entrega este servicio, esta orientación a su misma comunidad. Muchas gracias, Claudio. Ya, eso, Ítalo, que estén muy bien y bueno, hasta la próxima oportunidad. Bien. Sí, dice ahí Anita que en un programa sería bueno hablar sobre casos de violencia y orientación para aquello. Lo vamos a tomar, seguro que lo vamos a tomar porque es un tema muy importante. Bien, ha sido la clínica jurídica de hoy. Esperamos que haya sido de utilidad para la gente que nos escuchó, o sea, que nos vio. Y evidentemente vamos a estar nuevamente con a lo mejor otro abogado en estas clínicas o en estos programas de servicio a la comunidad. Muchas gracias por vernos, por darse el tiempo de comentar. El programa queda a disposición y lo pueden compartir de ahora en adelante. Nos vemos el martes en el programa que, que es a las 8:30 y si es necesario otro día. Muchas gracias, buenas noches, que les vaya muy bien.